Ah, qué hermoso día. Venía yo saliendo de la casa de ustedes. Yo creo que nos tocó a todos. Escocia se quedó corto ahora, ¿verdad? Tenemos un lugar privilegiado en el que vivimos. Dios nos ha dado en su misericordia un lugar para vivir y damos gracias porque podemos disfrutar, ¿verdad?, de esta misericordia. Esto es una gracia de Dios que Él nos permite disfrutar y ver. Yo les soy sincero, a mí el clima frío casi no me gusta, pero ahorita salí de casa de ustedes y el mirar la calle, se me antojaba, no es cierto, se me antojaba regresarme a la cama, disfruté tanto el caminar entre la nube, ¿verdad? No se aprecia ahora sí no se aprecia para adelante y no, está muy cerrada la neblina, no sé ahorita los que vienen manejando, pero no hay visibilidad ahora sí. Está muy rico el clima y pues gracias a Dios que podemos estar aquí como su pueblo alabando su nombre, ¿verdad? ¿Sí? Ay, gracias, está bien, chaparrito. ¿Están listos? ¿Están arriba de la nave? ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien. Vamos a entrar al tema. Dije, estamos avanzando sobre esta carta de Pedro y llegar al versículo, de los versículos 13 en adelante. Dijimos que iba a ser un tema un poquito difícil, sacrificial para muchos. Es llamamiento a una vida santa. Entonces esto incluye que tratemos puntos muy específicos de nuestra vida, ¿sí? El título de hoy le puse ¿amas a Jesús? Esa es la primera pregunta, y como afirmación dice, entonces ama a la iglesia. Ese es el título de este sermón. ¿Amas a Jesús? Entonces ama a la iglesia. Como hemos visto, casualmente ahorita estamos tratando el tema del amor en la reunión de varones y mujeres, y ahorita ya lo vamos a hacer de manera unánime, todos vamos a estar aquí, no nos vamos a dividir ya, vamos a estar, uno solamente va a llevar el sermón y lo vamos a hacer después de este culto, así que pues damos gracias a Dios por esto. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Dice así, vamos todos a la primera carta de Pedro, capítulo 1. ¿Ya están ahí? Sí. Versículos, vamos a leer desde el 18 hasta el capítulo 2, versículo 3. ¿Ya estamos? Voy a leer un versículo yo y me van a ayudar ustedes, van a leer el siguiente, regreso yo, ustedes, y así sucesivamente. ¿Juntos? Todos juntos, un versículo yo, un versículo todos ustedes. ¿Sales? Sí, todos juntos. ¿Sales? Leo el 18, ustedes leen el 19. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, que por medio de él creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado la gloria para que vuestra esperanza sea en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, habiendo nacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre.
Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que habla por ello que ha sido desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños nacidos en la leche espiritual no adulterada, para que haya necesario para la salvación. Todos juntos leemos a una sola, por favor, no se me adelanten. Dice el 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Incline su rostro. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana porque nos has traído a ti, aquí a este lugar, con el firme propósito de santificar tu pueblo, de exponer nuestros corazones ante tu palabra, de sacar a la luz la intención de nuestro corazón, la verdad que existe en nosotros, lo que a veces tratamos de ocultar y queremos tapar, pero que ante ti, Señor, no hay nada oculto. Y lo reconocemos en esta mañana. Sabemos que tu palabra es verdad y que tú has dictado por medio de ella, Señor, todo lo que es bueno, todo lo que es puro y todo lo que es amable y todo lo que es de buen nombre, Señor. Y en esto queremos meditar en esta mañana. A ti te damos toda la gloria y la honra y te pido, Señor, me asistas en este día para solamente hablar tu palabra, Señor, y que no haya nada, absolutamente nada, de lo que pudiera salir de una fuente emocional, física o carnal mía. Tú estás aquí presente y me daría mucho temor y vergüenza decir algo que tú no dices. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, y solamente tú eres digno de alabanza. Bendice tu palabra en esta mañana y bendice el corazón de la persona que venga necesitada y santifica a aquel que haya que restaurar o corregir o disciplinar. Hazlo por medio de tu palabra. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos viviendo algunos tiempos en los que es muy común escuchar a cristianos nominales, ¿verdad?, decir que aman a Jesús. Por lo regular, venimos a la iglesia, asistimos. Oye, ¿tú amas a Jesús? Sí, sí, sí. Todos, al parecer, todos los que estamos aquí, yo puedo decir, no, él ama a Jesús. ¿Por qué? Porque está aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero no aman la iglesia. Y ese es el punto que vamos a tratar hoy. Podemos decir amar a Jesús, pero no amar a la iglesia. Podrían alegar que la iglesia se ha convertido quizás como en una institución irreconocible, que han sido más influenciada por prácticas paganas y no por el Nuevo Testamento. Podrían sentir que la iglesia está llena de hipócritas, muchos lo llaman así, incluso peores que aquellos que niegan a Cristo. Podrían ser que aquellos mismos han sido heridos por alguna iglesia o por algún hermano en específico. Y mi pregunta en esta mañana, ¿tú has sido, no quiero que me contestes, pero tú has sido herido alguna ocasión por algún hermano, por algún amigo que tú dices, es que él es de la iglesia y de repente te da una estocada? Esa perspectiva de la iglesia no solo hace que la iglesia sea irrelevante en la misión de ella, de alcanzar al mundo con el evangelio. De hecho, se convierte en un obstáculo para este fin. El hecho de que nosotros nos digamos amar a Cristo, pero no amar a los de la iglesia.
Es fácil que perdamos de vista en qué hemos sido puestos. Es muy fácil perder de vista para qué tú estás aquí. ¿Por qué tú llegaste a este lugar? ¿Qué hizo el Evangelio? ¿Cuál fue el cambio que tú sufriste en el momento en el que Cristo te llamó por su misericordia y por su gracia a esta iglesia? Por cierto, quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con que sí tiene todo que ver, pero no estaba premeditado. Esto fue un tema que salió por el rol y conforme va esta serie. Y bueno, vamos a avanzar. Entonces, esta perspectiva de la iglesia no solo hace que sea irrelevante en esa misión, sino se convierte en un obstáculo para el evangelio de Cristo, para que nosotros podamos evangelizar, ya sea por medio de que nosotros salgamos y prediquemos, o que nuestro testimonio refleje la gloria de Cristo hacia el mundo que nos rodea, hacia el inconverso, hacia aquel que no ha querido nada con Cristo. Aparentemente cada vez más personas prefieren espiritualidad a cualquier forma de religión organizada, y así optan por expresiones más privadas del cristianismo. No es que yo expreso mi amor de una manera, y a la iglesia lo ponen como así como, ok, yo lo voy a hacer a mi manera, yo voy a amar a mi manera, pero no miramos la palabra de Dios de cómo es que debemos amar a la iglesia. En muchos casos, tengo que admitir que muchas de esas críticas son acertadas. Cuando un inconverso ve la iglesia, puede decir, es que ahí son hipócritas porque allí dicen esto, predican esto, pero hacen esto. Pero entre ellos no se llevan. Entre ellos hay una barrera. Pero con todo y eso serán para el verdadero y creyente, para nosotros como hijos de Dios, será una razón legítima para que nosotros como cristianos abandonemos la iglesia. La respuesta es no. No es legítimo que tú te separes de la iglesia por una razón como esta. En vez de abandonarla, debemos buscar recuperar un entendimiento correcto de la naturaleza y el propósito de la iglesia de Dios. Ese es el objetivo, ¿sí? Debemos expresar ese entendimiento en nuestras vidas de manera fiel durante nuestro peregrinaje en esta tierra. Ahora bien, es posible que esto signifique buscar una nueva iglesia si es que nuestra iglesia actual no cree en el verdadero evangelio, o sus líderes predican un evangelio diferente al que Cristo enseña, ¿sí? Pero tiene mucho que decir sobre las iglesias locales y empieza demostrando, es posible que esto signifique buscar una nueva iglesia si nuestra iglesia actual no predica el evangelio, pero no significa que nos tenemos que dar por vencidos en cuanto a la iglesia, ¿sí? No significa que sea una razón justificable para que tú abandones la iglesia. Hemos hablado en sermones anteriores que el hecho de que tú digas, no, pues yo con un sermón en mi casa, aprendiéndolo en internet, yo puedo ser bendecido, soy ministrado y no necesito de la iglesia. Eso es un orgullo terrible y te lleva, que tarde que temprano te llevará a la apostasía. De parte de Dios y conforme a la palabra de Dios es necesario que tú te congregues, porque aquí es donde Dios santifica a su pueblo. Pero Pedro tiene mucho que decir sobre las iglesias locales y comienza demostrando que una iglesia del Nuevo Testamento, dice así, un cuerpo de personas nacidas de nuevo a través de la palabra de Dios. Él es como describe el concepto de la iglesia.
Pedro dice que este cuerpo es un cuerpo caracterizado por el amor que se tienen entre sí. Es un cuerpo caracterizado por el amor que se tienen entre sí. Si nosotros echamos un vistazo a 1 Corintios 13, que hemos venido hablando sobre ello, ¿qué dice la palabra de Dios respecto al amor? El amor es sufrido. El amor es benigno. ¿El amor qué? No se envanece, no tiene envidias. ¿Qué más? No guarda rencor, no busca lo suyo, todo lo perdona, todo lo soporta, todo lo espera, no tiene envidia. Dice, el amor nunca deja de ser. Bien. Vamos a los versículos 22. No se irrita, sí, cierto. Muy bien, Jonathan. Versículos 22 al 25 de la primera de Pedro. Vamos para allá. 22 al 25. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Qué dice ahí? Para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. El hombre, dice aquí, es como la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Démonos cuenta cómo Pedro se desplaza de cómo cristianos deben relacionarse con el mundo. De cómo los cristianos deben relacionarse con el mundo, a cómo los cristianos deben relacionarse entre sí. Pedro está dictando aquí dos cosas, y se está diciendo: el amor fraternal, el amor verídico, debe ser reflejado ¿en dónde? Con los hermanos, en la iglesia. Pedro está aquí dividiendo esto en dos puntos, ¿sí? Pedro les recuerda a sus lectores que cuando decidieron obedecer a la verdad, también se han purificado, como dice en el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas, ¿por qué? Por la obediencia. No me contestes, contéstate a ti mismo. ¿Tú te dices ser hijo de Dios? ¿En verdad crees ser hijo de Dios? Ok, es para que te analices. La palabra purificado puede significar limpiarse o lavarse. En el contexto de Primera de Pedro, con sus comparaciones del Antiguo Pacto, nosotros debemos pensar en la purificación en el sentido de que nosotros somos apartados o separados para Dios. ¿Cómo voy a pensar yo de mi hermano? ¿Sí? ¿Cómo voy a pensar yo de mi hijo que está en casa? ¿Cómo voy a pensar del hermano Enrique, del hermano Sergio? Yo voy a pensar de Enrique todo lo bueno. Yo debo amarlo, ¿sí? Ese es mi trabajo. Hemos visto ya que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios santificó o apartó a los cristianos del Asia Menor con el objetivo, dice, para obedecer a Jesucristo. Lo vimos desde el versículo 2. Ahora, no debemos perder de vista que esta carta está dirigida exclusivamente a gente elegida por Dios. A gente creyente. Dice el versículo 2, cuando Pedro dirige esta carta,
el versículo 2 dice para quién va dirigida esta carta. Y dense cuenta que esta carta está dirigida en el Nuevo Testamento. Y dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Esto es para ti que te consideras un verdadero creyente. Estos conceptos de obediencia y de desobediencia a lo largo de la primera carta de Pedro están relacionados con los actos de creer y rechazar la palabra del Evangelio respectivamente. Capítulo 4 y versículo 17 de la misma carta. Capítulo 4 y versículo 17. Porque empieza así, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos, escuchen bien, dice, que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Cuál será la consecuencia? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces, aquellos que rechazan a Jesucristo, la piedra angular, dice aquí que tropiezan al desobedecer la palabra. Capítulo 2 y versículo 8. Estas palabras que vamos a leer a continuación es para los que se supone que son hijos de Dios. Dice el versículo 8, dice, y piedra de tropiezo, vamos a leer desde el 7, dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo ¿qué? Entonces se está refiriendo a los que se supone que son creyentes, porque ya está hablando de una desobediencia. Si tú eres un verdadero creyente, tú debes obedecer al amor fraternal para lo cual tú fuiste apartado. Dice, desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Es decir, entonces si tú no estás en el amor fraternal para el cual Dios te apartó por su gracia, entonces tú, la misma piedra del ángulo, Jesucristo, no te ha destinado para vida. Pero Pedro no solamente se detiene en hablar de unos para con otros respecto a la iglesia. En el capítulo 3 y versículo 1 en el capítulo 3 de la misma carta, versículo 1, dice aquí, permítanme tantito, dice, leímos el 2.8, ¿verdad? Ajá, 3.1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetos a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados. ¿Qué dice? Sin palabras. Por la conducta de sus esposas. Y aquí es donde vamos a comenzar. Aquí empieza a despegar el avión. ¿Verdad? Ya vamos a toda velocidad, creo. Ahora vamos a despegar. Vamos a tratar puntos en el que quizá nos va a doler un poquito. Esposa, ¿cómo tratas tú a tu esposo? Muchos estamos acostumbrados, como dice Pedro en versículos más atrás, en el que nosotros nos conducíamos como hijos desobedientes, no conformándonos a los deseos de Cristo, sino a los deseos que teníamos antes, en nuestra ignorancia, ¿verdad? Nos conducimos de manera que muchos de los esposos, no solamente es para las esposas aquí, esto también es para los varones. ¿Cómo esposa
tu esposa o cómo tu esposo tratas a tu esposa? ¿Te gusta ridiculizarlo delante de la gente? ¿O a solas? Hay mujeres que se están acostumbrando, o hay niños o niñas, jóvenes, que se están acostumbrando desde ahorita, y disculpen la palabra, a estupidizar al papá o a la mamá, ¿sí? Tan solo con una expresión, de manera que se están acostumbrando hoy en día, desde ahorita, desde su juventud o su niñez, se están acostumbrando a la manera en que van a tratar a su esposo o a su esposa. Y es terrible ir por la calle y escuchar cómo un señor o una señora le van hasta cacheteando o van golpeando al esposo, o le van diciendo: ¡ay, qué burro eres! ¡Ay, no seas bruta! Se oye bonito como lo estoy diciendo. En la calle estamos acostumbrados a escuchar lo peor. Estupidizamos, desde chiquitos se están acostumbrando nuestros hijos a estupidizar a su autoridad, a verla como torpe. ¿Cómo tratas a tu esposo? ¿Cómo? Aquí se refiere, Pedro se está refiriendo a las esposas y les dice: hey, tranquilas, traten a sus esposos como merecen ser tratados. ¿Cómo te gusta, esposo, que te trate tu esposa? A ver, hermano Enrique, ¿cómo le gusta? ¿Cómo nos gusta ser tratados? Pues es que no es tanto el cómo me gusta, sino el cómo debe ser. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo debería ser? Sí, y la Biblia nos da instrucción acerca de todo eso. Así es. Efesios, Colosenses, nos da instrucciones, porque regularmente tenemos excusas que decimos: pues es que nadie me enseñó a ser padre, nadie enseña a ser esposo o esposa. Y también la Biblia dice acerca del trabajo de las mujeres iglesias, de las mujeres más expertas o con más tiempo en el evangelio, para las mujeres más jóvenes en la iglesia. Y si nos damos cuenta, esas son las características de una iglesia. Ahorita los vamos a ver. Muy bien, pero ¿cómo nos gusta ser tratados? ¿O cómo nos gustaría ser tratados? A todos nos gusta ser tratados bien. Nos gusta ser tratados bien, con respeto. Al menos hemos analizado muchas veces respecto a nosotros, mi suegra aquí está, las personas grandes que nos acompañan, ¿cómo eran nuestros padres con ustedes? ¿Cómo eran sus padres con ustedes? Si él te decía que aquí te quedabas y que no te movieras, ¿acaso te atrevías a mover un pie de ahí? Ah, no. Más te valía que no te movieras de ahí, aunque te hicieras del baño. Tu vida debe estar marcada por un amor sincero con nuestros hermanos. Nuestra vida debe estar marcada por un amor sincero hacia nuestra autoridad, en respeto hacia la autoridad. Dice aquí: aún los espíritus se rebelaron durante los tiempos de Noé, donde fueron encarcelados, puesto que desobedecieron. Lo podemos ver en el capítulo 3 de aquí, de esta misma carta, versículos 19 y 20. Vamos aquí, 3, 19 y 20. Dice así: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Así que cuando Pedro declara a estos lectores que se han purificado obedeciendo a la verdad, como dice en el capítulo 1 y versículo 22,
Está hablando de que han sido preparados de este mundo y de que fueron dedicados a Dios cuando decidieron de manera consciente obedecer a la verdad del Evangelio. ¿Tú te consideras un verdadero creyente? ¿Has considerado obedecer? ¿Crees que tu vida está obedeciendo al Evangelio de Cristo? Y dice Pedro que si has profesado fe en Cristo, si has obedecido el llamamiento del Evangelio, entonces tu vida debe estar marcada por un amor sincero por tus hermanos. Esa es de la manera en que nuestro amor debe estar marcado, con un amor sincero por nuestros hermanos. Versículo 22 de la primera carta dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, ¿qué dice? No fingido. Amaos unos a otros entrañablemente y de corazón puro. Ahora bien, el amor sincero es un amor sin hipocresía. Es un amor que es genuino y que no es de doble cara. ¿Qué dice Santiago 1, versículos 6 al 8? David, ¿lo puedes leer en voz alta, por favor? Santiago 1, 6 al 8. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Gracias. Ahí en Santiago se está refiriendo a la sabiduría, pero nosotros lo mismo lo podemos aplicar hacia el amor. ¿Eres inconstante? No podrá haber un fruto de amor en tu vida. Ahora, es importante que nosotros como padres, hablando ahora como padres, nos dediquemos a trabajar con nuestros hijos para el amor sacrificial desde la pequeña edad, desde su corta edad, y enseñarles y no desaprovechar ni un minuto ni un segundo de sus actitudes para que sean corregidos de inmediato. Y no estoy hablando quizás de que tú en todo momento tengas la vara en la mano y estés buscando oportunidad para darle, aunque sea en los cachetes. No. Tenemos que aprovechar la oportunidad para decir: hija, ven. Mira, mi amor, te me estás acostumbrando a hablar de esta manera y es necesario que tú te arrepientas delante de Dios porque esto no te conviene. Dios no quiere que tú le hables así a tu hermano o a tu hermana. Es necesario que de inmediato corrijamos a nuestros hijos o a nuestras hijas. Hijo, esto no es justo. Cada uno tiene sus responsabilidades, pero somos especialistas en aventarle la responsabilidad a otro a veces. El amor sincero es un amor sin hipocresía, genuino, y no es de doble cara. No por aquí te voy a decir que te amo, pero por acá te voy a estar dando la espalda. Hay un libro que se llama La marca del cristiano, y el autor es Francis Schaeffer. Y él dice lo siguiente: él argumenta que tal amor debe caracterizar a todos los cristianos. Schaeffer enfatiza que en Juan capítulo 13 y versículo 35, nuestro Señor Jesucristo le da permiso al mundo de juzgar la genuinidad de la fe cristiana basándose en un amor sincero por los hermanos. Vamos para allá. Juan 13:35. Juan capítulo 13 y 35.
Y lo vamos a leer desde el 34. Dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Qué dice? En esto conocerán. ¿A quién se estaba refiriendo aquí el Señor Jesucristo? ¿Quién si les estaba hablando a los discípulos? A todos, ¿verdad? Dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Qué dice? Si tuviereis amor unos con los otros. Mis hermanos, ¿cómo es que tú puedes demostrarle o predicarle? Ya predicaste con una persona del evangelio, ya te rechazó el evangelio. ¿Cómo puedes predicarle o cómo puedes continuar predicándole a esa persona que tú amas a Cristo cuando tú estás rechazando a la iglesia de Cristo o a un hermano de la iglesia? Y no rechazando precisamente de que es que me cae gorda Liz. Es que viene y así se ve media fresa. No, es que no estamos hablando de eso. Es que estamos hablando de que a veces si Liz necesita un apoyo tuyo, tú se lo puedes dar incondicionalmente. Y tu deber es apoyar a Liz porque ella es una hija de Dios o un hijo de Dios. Y ese amor debe ser demostrado a pesar de que a lo mejor ya la Liz por ahí me hizo algo. ¿Verdad? Mi deber es... Ok. Voy a corresponder como la palabra de Dios dice. Por si acaso no es lo suficientemente impactante, nuevamente Schaeffer cita Juan 17 para sugerir que Jesús le dio permiso al mundo de juzgar la veracidad de su encarnación ahora basándose en el amor y la unidad de los cristianos. Jesús oró por sus ovejas para que sean uno, así como nosotros, dice así, el Padre y el Hijo somos uno. Vamos a Juan 7, 22 y 23. Juan capítulo 7, 22, versículos 22 y 23. Juan 17, perdón, sí. Es que está tapado con el plumón y sí estaba yo batallando. Perdón. Como quiera iba a salir, no iba a checar el tema, ¿no? Juan capítulo 17, versículos 22 y 23. Sergio, ¿lo puedes leer en voz alta, por favor? La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que en el amor, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gracias. Es triste, hermanos, pero el mundo incrédulo mira a la iglesia y ha visto maldad, ha visto engaño, hipocresía, envidias y calumnias. Es triste, pero es cierto. Y por eso algunos se atreven a decir, es que ahí son re hipócritas. ¿Acaso a ustedes no les ha tocado ver a un católico y decir, no, yo ya no sigo en la católica porque es que todo lo que pasa ahí es pura hipocresía? Y es verdad, no es mentira. Pero hablando de nosotros, ¿qué resultado estamos entregando delante de Dios? Porque no es delante de la hermana Vicky, no es delante de nadie de los que estamos aquí que tú vas a dar cuentas. Es delante del Dios soberano. Primera de Pedro 2,
y 1, capítulo 2 y versículo 1, primera de Pedro 2, 1. Dice aquí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, dice aquí. Salud. Es entonces que tiene todo el derecho de cuestionar si realmente somos cristianos y peor aún de rechazar a Cristo, de desechar a Jesús y a su iglesia. Ahora bien, esto no quiere decir que al ver este tipo de conducta, la iglesia, en la iglesia nosotros tenemos permiso de abandonarla, ¿sí? Eso no tiene ninguna verdad, ¿sí? Pedro nos dirá más adelante que la iglesia debe exhibir la gloria y el amor de Dios a este mundo, en el versículos 9 y 12, vamos para allá. Versículos 9 y 12 del capítulo 1, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Dice, a esto les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Debido a que hemos profesado creer en Cristo, al obedecer a la verdad y a que nos hemos separado de este mundo, mis hermanos, el cual es caracterizado por el amor a uno mismo y el odio contra el prójimo, entonces nosotros, la iglesia del Señor, debemos amarnos de todo corazón los unos a los otros. Y no solamente es amarnos hasta un límite, sino es también protegernos hasta donde más se pueda. Proteger, no consentir. Quiero aclarar. Proteger, no consentir. La iglesia debe abandonar la clase de conducta hacia el prójimo que socava nuestra profesión e impugna a nuestro Salvador. ¿Y eso qué es su hermana? ¿Y eso qué es su hermano? Pero mira cómo lo trata. Somos detractores. Nos cometemos el pecado a veces de meternos en el consentimiento de algunas cosas, de manera que erramos en el consentir unas cosas por un lado, y por otro lado decir que amamos a Jesús o que somos sus hijos. En otras palabras, se nos manda a hacer aquello que evidencia a un mundo incrédulo la genuinidad de nuestra profesión cristiana, y más importante todavía, la genuinidad de la encarnación del Hijo, que sí cumplió con la misión que el Padre le dio de salvar a esta bola de pecadores. ¿Te has encontrado en una situación en la que no sabes cómo actuar? Híjole, es que por este lado tengo a un hijo de Dios, y por este lado tengo, no sé, consentimos un pecado. Tengo a mi hijo, tengo a mi hija, ¿verdad? Y estamos en ese juego. Hablábamos hace unos domingos de esto, de con nuestros hijos.
de cómo es que debemos a veces ser un poquito severos con nuestros hijos. O mostrarles el amor que Dios nos dice que amemos. Salud. ¿Cómo podemos expresar nosotros un amor así? Bueno, primero Pedro responde esta pregunta en un sentido negativo. Vamos al capítulo 2, versículo 1. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño y toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, dice aquí. Sin embargo, pasará el resto de su carta desempacando cómo se ve este amor dentro de una comunidad cristiana y fuera de ella, en el mundo incrédulo. Pero por ahora sería bueno nada más que definiéramos el amor, ¿sí? El amor es atesorar o valorar correctamente a otros a partir del verdadero conocimiento de su identidad. Así es de que te voy a pedir un gran favor. Si tú estás apuntando o traes tu celular, ponlo en tus notas ahí esta parte, o apúntalo. Y el verdadero creyente debe actuar o debe amar de la siguiente manera. Y esto es una tarea y la vamos a traer para dentro de 8 días. Vamos a grabarnos 2 porciones, 2 párrafos que yo quise estructurar aquí. Dice, el amor es atesorar o valorar correctamente a otros a partir del verdadero conocimiento de su identidad. Y esto resulta en acciones justas y apropiadas a favor de ellos. Ahí les va otra vez. El amor bíblico o el amor que debemos atesorar, el amor es atesorar o valorar correctamente a otros, estamos hablando dentro de los de la iglesia, a partir del verdadero conocimiento de su identidad. Y resultará en acciones justas y apropiadas a favor de ellos. El amor es atesorar o valorar correctamente a otros a partir del verdadero conocimiento de su identidad. Es decir, yo identifico que doña Evita es una hija de Dios, entonces conforme al amor que Dios pone en su palabra o que ordena que yo debo tener por ella, es que yo voy a hacer acciones justas y apropiadas a favor de doña Evita. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra tarea? Voy a hablar un poquito más en lo práctico. ¿Cómo es que yo debo tratar a una persona? ¿Cómo lo podemos aplicar? Es decir, yo voy a buscar lo más justo para ella, porque yo debo reconocer cuál es la simiente que esa persona tiene. Ella es una hija de Dios, yo tengo que estar a favor de ella o a favor de él. ¿Sí me explico? En lo personal, cuando yo veo algo injusto de parte de un hijo ahí en la calle, no importa si es en la calle, que le está haciendo un berrinche al papá, yo estoy del lado del papá. Definitivamente. Aunque a lo mejor la orden del papá sea injusta, pero la actitud del niño ya no es la correcta. Mucho más si esa persona es un verdadero creyente, ese varón o esa mujer, entonces yo tengo que hacer algo justo y apropiado a favor de él. ¿Tú quieres hacer algo justo? ¿Te presto mi cinturón? Mira, dale de una vez a tu hijo. Eso es lo justo. ¿Sí? Eso es lo justo. Cuando yo digo correctamente, quiero decir de una manera adecuada.
No debemos amar a todos de la misma forma, sino conforme a su adecuación, sobre la base de su identidad. Esa es la manera en que tú debes amar a tu prójimo, a la persona, al hermano o a la hermana, a la iglesia de Cristo. Es adecuado que mi amor por Dios sea máximo y que ningún otro amor compita con mi amor por Él. Pero como padres nos creemos tan buenos a veces que le toleramos las tonterías de nuestros hijos, las desobediencias de nuestros hijos. ¿Es que tú crees que eres mejor que Dios? Esta es la segunda frase que yo quiero que apunten. Es adecuado que mi amor por Dios sea máximo o esté en un nivel superior y que ningún otro amor compita con mi amor por Dios. Es adecuado que mi amor por Dios sea máximo o esté en un nivel más alto y que ningún otro amor compita con mi amor por Dios. No podemos poner a nuestros hijos, no podemos poner nuestro trabajo en un lugar más alto. Estamos hablando de la iglesia. No puedo poner a un incrédulo más alto que el lugar de un verdadero creyente. El inconverso se va a dar cuenta que tú no amas la iglesia cuando tú toleras algo que está fuera del orden de Dios. Es adecuado que mi amor por mi esposa sea más íntimo que por un amigo que venga de Cuba o de Estados Unidos. ¿Sí me explico? O sea, no podemos poner un amor más arriba, así como no sería amar más mi camioneta, o no sé, lo que tú ames, algo que esté. ¿Mande? O nosotros mismos incluso, ¿verdad? Mateo 22, versículos del 37 al 40. Mateo capítulo 22, del 37 al 40. Es el gran mandamiento, ¿verdad? Dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Estamos tan acostumbrados a ser buenas personas, estamos tan acostumbrados a ser benignos, a no ofender. No, mis amados hermanos, la iglesia de Cristo debe ser santificada. La iglesia de Cristo debe ser purificada. Nosotros no podemos consentir ninguna clase de pecado o injusticia. Cuando decimos atesorar o valorar, me refiero a inclinar mi mente y mi voluntad a favor de alguien que ame a Dios, que alguien que ame a Dios, ¿sí? Es decir, yo tengo que atesorar y tengo que valorar, tengo que inclinar mi mente y mi voluntad a favor de alguien que ame a Dios. Eso es amar. Eso es amar la iglesia. Eso es amar a los hijos de Dios. Que nosotros nos enfoquemos en amar al que verdaderamente está dentro de la simiente de Dios. Siempre tendemos a inclinarnos o a guardar distancia. Aparentemente somos respetuosos, ¿verdad?
dependiendo de lo que sabemos de ello o de lo que creemos que sabemos de ellos. Pero cuando nos inclinamos a favor de alguien que apreciamos nuestro afecto por él, incrementará y lo valoraremos o atesoraremos conforme a su adecuación. Es decir, cuando nosotros tengamos un entendimiento correcto del amor bíblico, nosotros vamos a actuar de manera bíblica con la persona que tú sabes que es un hijo de Dios. De lo contrario, pues tenemos que corregir, ya sea nuestros hijos, hablar con nuestra esposa, tratar con ella, etcétera, ¿verdad? Pero ojo, no confundamos el atesorar o valorar mente y voluntad con las emociones cuerpo-biológicas. Es decir, mi hija está en pecado. Vamos a poner, mi hija está en pecado, o Jonathan está en pecado. Yo no puedo, es que es mi hijo, lo voy a tolerar. Pero por este lado, veo a Jonathan o a Elisa que están en la voluntad de Dios, ¿sí? Que están cometiendo, y no voy a solapar lo que mi hijo o mi hija están haciendo, nada más porque mi amor es que es mi hijo, voy a tolerarle eso. Tenemos que ser contundentes, tenemos que ser radicales. Miren, el mundo occidental tiende a definir el amor con términos eróticos o sentimentales. Pero cuando aceptamos nosotros esa definición del amor, será muy fácil que nuestro amor sea inestable, como lo vimos en Santiago. Nuestro amor no va a ser genuino, no va a reflejar de ser un amor de una persona que ha nacido de nuevo. Pero el amor, de igual forma, pero de igual forma, no confundas el amor con hacerle bien a alguien en especial si ese bien no va acompañado de un aprecio bíblico genuino. Yo puedo amar a mi hija, pero le tengo que decir, hija, yo te amo mucho, pero las reglas de la casa son bíblicas. Aquí te vas a comportar de esta manera, porque Dios lo ordena así. Y tratar a tu otro hijo que está en la fe, quizás tú puedas tratarlo de manera, con un amor bíblico. El amor involucra todo nuestro ser, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, pero también nuestras inclinaciones. Y eso es lamentable, porque a veces caemos en la tolerancia de pecados en nuestros hijos. Por tanto, para que nosotros amemos con sinceridad, necesitamos entonces comprender que todas las personas tienen dignidad por la sencilla virtud de ser creados a imagen de Dios y que ninguno de nosotros merecemos absolutamente nada salvo la ira de Dios. Ese es un verdadero fundamento en donde nosotros podemos descansar por completo nuestro amor por la iglesia del Señor, por el amor a otros. Y tal amor o tal aplicación, ese verdadero amor, es el fundamento donde podemos descansar, y eso nos lleve o nos conduce a acciones verdaderas, amorosas y justas, apropiadas para con otros, para los que con Dios te ha puesto a tu lado. Necesitamos entendernos esto porque todos conocemos personas que son difíciles de amar. Todos conocemos personas que son difíciles de amar. Y no me refiero a aquellas personas obstinadas o así de esas que son medias irritantes. Me refiero a las personas que nos han traicionado de una u otra manera.
personas que han hablado mal de nosotros. Hay personas que vienen a nuestra mente en este instante que no merecen nuestro amor, ni tampoco que yo lo acepte. Es que me hirió. Es que me hizo. Es que me habló de esta manera. ¿Verdad? Porque qué fácil es acordarnos de lo que nos hacen. Pero qué difícil es cuando tú haces y que te acuerdes de ello. Al menos, sinceramente, a mí me pasa. ¿Pero por qué me dijo esto? No venía al caso. Y ya después digo, creo que en alguna ocasión yo hice esto y esto. Y bueno, ni modo, me lo merecía. ¿No? ¿Cómo se supone que debemos amar a personas así? Y lo digo con tristeza, pero algunos de nosotros fuimos enseñados a odiar desde una edad muy temprana. Y esa es la verdad. Es que me hicieron, pues ahora ve y hazle, ¿verdad? Y ahí van los papás. Es que me pegó mi compañero, pues ahora vas y tú. Y todavía le decimos, y si tú no vas y le das la vuelta, entonces yo voy y te doy la vuelta a ti. ¿A poco no? ¿Verdad? Es que me pegaron en la escuela, pues si no vas, ahora ve y dale. Y si no, yo a ti te, diría mi tío Ariel, decía, yo te friego, dice. Tal odio es raíz del racismo a veces y de la discriminación. Aunque es verdad que es difícil a veces amar a personas así, es posible hacerlo. Y tú sabes por qué es posible hacerlo. Ya hemos visto que sí se puede, puesto que el hecho de que nosotros amemos, precisamente es lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por ti y por mí. Él lo hizo en la cruz del Calvario cuando entregó su vida como un cordero sacrificial, como lo dice Primera de Pedro 1 del 18 y 19. Y esta salvación es absoluta, descrita ya en la primera carta del 1 al 12, y fue completamente planeada y lograda y aplicada a personas como nosotros, sin merecimiento ni reciprocidad por el Dios que nos ama. ¿Cuántos de nosotros o cuántos de ustedes, al analizar nuestras vidas, verdaderamente hemos dicho, de verdad yo no merecía la gracia de Dios? Yo creo que la mayoría, por la cantidad de pecado, de orgullo, de vanidad que hay en nosotros, ¿verdad? De aborrecimiento hacia Dios. Pedro nos recuerda una vez más sobre nuestro nacimiento, sobre nuestro nuevo nacimiento. Nosotros hemos experimentado un amor sincero y completamente inmerecido de parte de Dios. Mi hermano, tú y yo no merecíamos estar aquí en esta mañana, pero por la gracia de Dios aquí estamos. No nacimos de nuevo a partir de la procreación humana. Un bebé es concebido cuando la célula paterna y materna son fertilizados, pero este nacimiento es natural y es producido desde lo que Pedro llama una simiente perecedera. Por perecedera, Pedro se refiere a que todos los que nacen de manera natural morirán naturalmente. Por otro lado, el medio por el cual nos dio el nuevo nacimiento es la simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese es contrario a la vida natural producida por la simiente perecedera, que termina en una simple muerte. La perecedera nos lleva a la muerte, a una vida sin Cristo.
Esa palabra que vive también es aquella que permanece, es decir, aquella palabra que perdura. Versículo 23 y 24, dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Pedro está ilustrando los diferentes resultados de las dos simientes. La perecedera te lleva a la muerte, mas la imperecedera nos trae vida y vida eterna. Isaías capítulo 40, versículo del 6 al 8. Isaías capítulo 40, versículos del 6 al 8. Dice así: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda la gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es su pueblo, es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ahí es donde comienza el libro del consuelo, el cual llega hasta el final del libro de Isaías. Dios había anunciado previamente el juicio inminente sobre Israel. Y vamos tantito, capítulos atrás, capítulo 28, versículos del 1 al 4, capítulo 28 de Isaías, versículos del 1 al 4. ¿Lo puedes leer, por favor, Enrique? Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos por el vino. He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador. Como ímpetu de recias aguas que inundan, él derriba a tierra con una mano. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil. Será como la fruta temprana de la higuera, la que precede al verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. Muy bien, muchas gracias. Dios había anunciado previamente el juicio inminente sobre Israel, pero en Isaías 41 y 2, donde leímos, ya lo leímos, 41 y 2, le dice a su mensajero que consuele a su pueblo. Ya había cumplido el pueblo su tiempo de servicio. 40, del 1 al 2, perdón. Ese no lo habíamos leído. ¿Lo vamos a leer? David, ¿lo puedes leer, por favor, en voz fuerte? Consolados pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Muchas gracias. Dice aquí, preparen en el desierto un camino para el Señor. 43 al 5, ¿quién lo puede leer? A ver, hijo, por favor, léelo. Del 3 al 6. Del 3 al 5. Dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y rebájese todo monte y collado, y lo escabroso se vuelva llano y las breñas planicie. Y se manifestará la gloria de Jehová,
y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ha hablado. Fíjense bien, el mensajero de Dios que cargaba con la tarea de llevar las buenas nuevas de su consuelo, se pone posiblemente bajo el argumento de que todo lo que podía entender era la promesa del juicio de Dios que sentenciaba. Dice aquí, la altiva corona de los borrachos de Esaín será pisoteada. Esa flor se marchita de su gloriosa hermosura. Dice, prácticamente será tragada. Y por tanto Isaías responde, ¿qué voy a proclamar? Y qué preciosa respuesta, que todo mortal es como la hierba y que toda gloria como la flor del camino. La hierba se seca y la flor se marchita. Isaías no entiende cómo las buenas nuevas pueden brotar del juicio. Pero Dios corrige diciéndole que mientras que la humanidad se marchita como una flor, su palabra, la cual él había prometido, salvación y restauración a su pueblo, ahora permanece para siempre. Permanece para siempre. Toda la familia humana es defectuosa y débil. Nosotros somos defectuosos y débiles. Pero de simiente perecedera, los que no desean, los que no han vivido para la gloria de Dios, los que no han sido apartados. Dice aquí, pero la familia de Dios que nace mediante su palabra, la cual promete y proclama su evangelio, es eterna. Es la fuente, es pura, es una fuente pura e imperecedera por completo. Mis hermanos, el Nuevo Testamento ocurrió cuando el nuevo nacimiento, ocurrió cuando alguien nos predicó el evangelio. Ahí comienza para nosotros la vida verdadera, el nuevo nacimiento. ¿Qué hacemos practicando lo contrario a Cristo con nuestros hechos? Evidenciando la iglesia de Cristo. ¿No has amado a la iglesia? ¿Has amado más tus sentimientos? ¿Has amado más tu sentir? ¿Tu amor por tu hijo, por tu hija? ¿Más que el amor que Dios nos ordena tener para con su iglesia? El Espíritu Santo lo aplicó a nuestra vida, la vida eterna, el Evangelio, otorgándonos vida nueva mediante el Evangelio. Y por medio de eso nosotros no solamente tenemos una esperanza, sino ahora tenemos una herencia incorruptible, como lo habla el versículo 2, como resultado de ese nuevo nacimiento. También tenemos un nuevo corazón que es capaz de amar a aquellos que no merecen ser amados, ni tampoco pueden responder a dicho amor. Nosotros podemos amar ahora así, ya que mediante el nuevo nacimiento hemos sido capacitados para amar como Jesús nos ha amado. Mira, mi hermano, cuando nacimos de nuevo, nacimos dentro de una familia que es caracterizada por el amor y la gracia. Esta es la familia. Esta es tu nueva familia. Mis hijos no han crecido. Y yo lo platicaba con una persona, mis hijos apenas van a crecer, apenas nos vamos a topar con inquietudes de jóvenes. Y yo espero por la misericordia y la gracia de Dios, de verdad, que mis hijos obedezcan a la voluntad de Dios. Pero mis hijos bien saben que no les voy a poder amar más a ellos que a la iglesia de Cristo. A ellos se les ha advertido que la iglesia es nuestra familia. Y yo espero en Dios, en su gracia, a Él ahí los mantenga. Primera de Juan, capítulo 4,
Primera de Juan, capítulo 4. Y quizá ya sabes qué versículo vamos a leer. Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 7 y 8. ¿Ya estás ahí? Lo voy a leer. ¿Ya están ahí? Sí. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor, ¿de quién es? De Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar al que no ha visto? En amor, Jesús, nuestro hermano mayor, murió en nuestro lugar para que pudiéramos vivir. El amor está en nuestro ADN. Somos renacidos. Este es tu ADN, hermano y hermana. Este es nuestro ADN. Así es de que tú debes amar por sobre todas las cosas más la iglesia del Señor, a estos hermanos, los que están a tu lado, que aquel que ha aborrecido a Dios. Me encantaba la posición, y me encanta la posición de un hermano que dice: pues yo voy a amar a la iglesia hasta que mi familia se dé cuenta que mi amor por Dios es más leal que mi amor por ellos. Y eso es loable, hermanos, porque no es fácil convivir con inconversos dentro de la familia. Porque no es fácil que tú tengas dos corrientes, pero sí es fácil para aquel que está consciente de para qué ha sido llamado por la gracia de Dios y establece una verdad en su corazón y su vida ejercita el amor por la iglesia de Cristo. Jesús nos enseña a atesorar a Dios por sobre todas las cosas y amar a su iglesia por sobre todas las cosas, debido a que hemos nacido nosotros de nuevo mediante la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, debido a que hemos sido separados, apartados por su gracia de este mundo lleno de odio y de vanidad, de egoísmo. Cuando nosotros obedecemos el Evangelio, debemos y podemos amarnos mutuamente. Así como Cristo amó a la iglesia, también nosotros, es un deber de nosotros hacerlo, aun cuando es difícil o aparentemente imposible que nosotros lo podamos hacer. ¿Tú quieres ponerte un reto en tu vida? Ama, y ama sin condición, pero ama a la iglesia de Cristo. Los de allá afuera se van a dar cuenta que tu Dios es un Dios real cuando tú le establezcas la verdad del Evangelio. Cuando esta persona se dé cuenta que tú no vas a doblegarte de manera emocional, más con eso, o tú vas a consecuentar cosas más que el amor por la iglesia y las verdades de Cristo. Entonces, no nos apartemos de nuestros hermanos y de nuestras hermanas. Caminemos hacia ellos en amor sincero, así como Dios lo hizo por cada uno de nosotros. Si tú profesas creer en Cristo Jesús, debemos hacernos una pregunta. ¿Nos caracteriza el amor sincero por nuestros hermanos y hermanas en Cristo?
¿O acaso hemos dejado que el amor sentimental nos gane y hemos rechazado a la iglesia de una u otra manera? ¿De qué forma persistes o presientes, de qué forma presientes que es más difícil amar a tu iglesia? ¿Qué pasaría si vieras esas deficiencias mejor como una oportunidad para amar a otros en vez de verlos como excusas que te lleven a ser indiferente? Es que el hermano es así. Pues vamos a aprovechar esa oportunidad para entonces nosotros amar a la iglesia de Cristo. Debemos amar la iglesia de Cristo, debemos servir a los hermanos, debemos estar conscientes que el mundo no es mayor y que nuestro corazón no tiene que estar inclinados por sentimentalismos. Gracias, David, se me lengua la traba. Por sentimentalismos. La iglesia de Dios, Dios la compró con su sangre. Dios pagó el precio por su iglesia, por su pueblo. No podemos nosotros rebajar el evangelio de Cristo, demostrando que nuestros sentimientos son mayores a la gloria de Cristo. Si tú has caído en este pecado, Dios es fiel. Dice la palabra de Dios que el que confiesa su pecado y se arrepiente, Él es fiel y justo para perdonar. Así es de que, mis hermanos, creo estar hablando a una iglesia de personas apartadas para la gloria de Dios. Busquemos la presencia de Dios, busquemos amar a la iglesia, protejamos la iglesia de Jesucristo. No va a ser tu amor por los demás, va a ser el amor de Cristo que ha puesto en ti, que te ha salvado, que te ha justificado, que te ha perdonado y que tú debes corresponder a más en favor hacia su iglesia que hacia un sentimentalismo tuyo. Ordena la vida de tus hijos, ordena tu caminar. Esposo, cuida a tu esposa. Esposa, cuida a tu esposo. Busca una oportunidad para demostrar que el amor de Dios que te ha sido puesto en tu corazón sea reflejado en estos con los que estamos aquí, ciertamente con muchos errores y con muchas faltas, pero apartados para la gloria de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Hermanos, es de sabios reconocer cuando hemos pecado. Es difícil a veces pedir perdón cuando nosotros hemos cometido una falta. Pero tienes la palabra de Dios que hace ligera la carga. Así es de que, hermanos, humillémonos ante la presencia de Dios. Reconoce lo que hemos hecho mal. Quizás hemos menospreciado a la iglesia, la hemos hecho a un lado. No sé en qué área tú has pecado en contra de Dios, pero es necesario que nosotros valoremos nuestra vida, consideremos nuestros corazones. A eso nos llama la palabra de Dios. Y debemos buscar el agradarle siempre a Él. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu gracia que nos asiste. Señor, quizás no somos tan elocuentes para exponer tu palabra, pero tu palabra hace la función y el trabajo, Señor, que debe hacer en el corazón de cada persona aquí presente. Tú has hablado, Señor, y queremos que tú expongas nuestro corazón, que tú, así como expusiste nuestro corazón a tu palabra, nos hagas hacer los cambios pertinentes, Señor. En lo que debamos corregir, en lo que debemos mejorar, te pedimos que tú lo hagas.
Tú eres un Dios de amor que nos tratas con misericordia y eres un Dios justo que nos has de juzgar de manera imparcial, Señor. Así que te pedimos perdón si hemos pecado delante de ti, si hemos puesto otras cosas en un concepto más alto que no seas tú. Y te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Que solo tu nombre sea exaltado por nuestras vidas. Permítenos reflejar a los que nos rodean, Señor, que tu iglesia, que somos parte de tu pueblo y que esa parte de tu pueblo, Señor, es necesario que reflejemos ante los que nos rodean, Señor, que tu gloria es más grande que cualquier cosa terrenal, Señor. Tú tratas, Señor, con nuestros corazones de manera imparcial, Señor, de manera justa, y haz que tu palabra obre, Señor, para que sean, Señor, que nosotros podamos llevar a cabo, Señor, y desarrollar un espíritu de amor, una conducta amorosa, Señor, para los que nos rodean. Te damos muchas gracias por habernos traído. Gracias porque a los que hemos estado enfermos, tú nos has restaurado. Porque a los que hemos padecido alguna necesidad esta semana, tú has suplido. Porque, Señor, nos has permitido estar con tu pueblo una vez más, celebrando tu nombre. Permítenos hacerlo día a día de manera correcta, Señor, y no solamente el aprender, Señor, sino llevar a la práctica, oh Dios, lo que venimos aquí a escuchar de ti, Señor. Te damos muchas gracias. En el glorioso nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a tener un